Bueno, entonces ahora, antes de pasar a ver mecanismos de formación de precipitación, vamos a ver diferentes tipos de nubes, hacer un repaso. Em, bueno, las nubes se clasifican de acuerdo a la altura. Eh, Hay una clasificación que es, digamos, aproximadamente, digamos, se clasifican las nubes en nubes bajas cuando llegan hasta los 2500 metros aproximadamente. Eh, Nubes medias entre 2500 y 6000 metros de altura. Y las nubes altas por encima de los 6000 metros y hasta el tope de la troposfera, que puede estar hasta aproximadamente 15 kilómetros de altura. Las nubes altas, digamos, de acuerdo a la altura hay un rango de temperatura, ¿no? En promedio la temperatura en la troposfera desciende, y las nubes altas están en temperaturas mucho más frías, ¿no? Que las nubes medias y las nubes bajas. Entonces, por lo general, estas nubes que vemos acá, que son cirrocumulus, cirrostratus, cirrus, están formadas por partículas de hielo. Digamos, no son nubes de gotas líquidas, sino de hielo. Después, hay nubes que, por ejemplo, esta de acá, que son los nimbostratus, que cubren tanto niveles bajos como medios, que son las clásicas nubes de lluvia, eh, de tormentas, digamos, de sistemas de baja presión o frente. Son las clásicas nubes de la lluvia, digamos, de la meteorología de latitudes medias. Y después tenemos estas nubes, que son los cumulonimbus, que son nubes que tienen mucho desarrollo vertical, o sea, abarcan desde niveles bajos de la troposfera hasta, en algunos casos, de cumulonimbus bien desarrollados, eh, niveles, digamos, el tope de la troposfera. Y como abarcan un rango muy grande de temperaturas, tienen agua tanto en forma de gotas de lluvia como de cristales de hielo en la parte más alta. Y la precipitación de estas nubes puede ser tanto lluvias intensas como granizo, depende del desarrollo vertical que tengan. También están asociadas digamos, velocidades verticales de viento bastante intensas, por eso son muy peligrosas para digamos, para todo lo que vuele, digamos, tanto sean aviones como parapente que se metan en una de estas nubes. Las dos únicos tipos de nubes que producen precipitación son la nimbostratus, que les dije recién, y la cumulonimbus. Esta está más asociada a zonas tropicales o zonas de latitudes medias, pero en verano. Acá en la Patagonia suceden algunas veces, se desarrollan este tipo de nubes digamos, es la clásica nube de tormenta eléctrica con granizo, y en algunas situaciones, sobre todo en verano, suceden más que nada para el lado de la estepa, se observan con más frecuencia en estas latitudes. Pero en otras latitudes es mucho más común, todo lo que es Pampa húmeda, al noreste, Cuyo, Mendoza, es mucho más común. La diferencia entre los dos tipos de precipitaciones es que la precipitación asociada a los cumulonimbus es mucho más intensa y mucho más heterogénea espacialmente, porque estas nubes ocurren, digamos, no es como cuando viene un frente de tormenta que abarca varios cientos de kilómetros, en el cual la lluvia es mucho más homogénea, digamos, es un área mucho más... esas tormentas abarcan un área mucho más extensa. En cambio, estas nubes pueden darse en forma muy local y pueden afectar una ladera de una montaña, por ejemplo. Después hay sistemas de nubes, de este tipo de nubes, que son más grandes, ¿no? Pero bueno, pueden ser tormentas bastante locales, estas. Entonces, bueno, veamos qué pinta tienen. Las cirrus son estas nubes altas que tienen como forma de ganchos. Eh, Muchas veces, después lo vamos a ver cuando veamos frentes, hay una cronología. Cuando se acerca un sistema de baja presión con un frente asociado, hay una cronología de aparición de nubes, que es bien de manual, digamos. En la realidad a veces es mucho más enquilombado la situación meteorológica de lo que se ve en los libros, pero suelen ser las primeras nubes que aparecen, cirros de diferentes tipos, ¿no? También están las cirrostratus, que son estas nubes que en forma de velo, que se forman a veces alrededor del Sol, que también son cristales de hielo,
Y ese efecto que vemos es la difracción de la luz a través de esos cristales que están suspendidos en la nube. Pues bueno, los cirrocúmulus, que tienen esta forma, tipo como de algodoncitos, también son nubes altas. Ya pasando a nubes medias están las altocúmulus, que dentro de las altocúmulus hay diferentes tipos de nubes y algunas son bastante conocidas, como por ejemplo las lenticulares o estas nubes que se llaman ondas de montaña. Y el fenómeno que las produce digamos, es una situación de estabilidad en la atmósfera. Vientos muy fuertes y aire, digamos, una masa de aire muy estable. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede acá en el caso de la montaña, por ahí se puede ver un poco mejor. Acá tenemos una montaña con una lenticular. Lo que sucede con las ondas de montaña es muy similar. Como hay un flujo de aire que se ve forzado a ascender por la ladera de la montaña, no le queda otra, digamos, el viento choca con la montaña, tiene que ascender. En algún momento, digamos, se va a expandir, se va a enfriar adiabáticamente, en algún momento va a llegar a la saturación. Y ese es el lugar donde se forma la nube. Pero como es estable, esa masa de aire, una vez que pasa la montaña, no va a seguir su ascenso, porque está más fría que el aire del entorno. Entonces va a volver a descender. Y en ese descenso se va a comprimir, se va a calentar y en algún momento se va, digamos, va a pasar para el otro lado de la saturación, o sea, las gotitas de lluvia se van a empezar a evaporar y desaparece la nube. O sea, nosotros cuando vemos esto, digamos, estas condiciones están asociadas a vientos intensos y a condiciones de estabilidad. Y por eso esas nubes no tienen desarrollo vertical, por eso son tan chatas. Las ondas de montaña son algo parecido, digamos. Fíjense que acá hay una cordillera en el cual digamos, choca un flujo de aire que es perpendicular a esa cordillera y se produce una perturbación, o sea, ese flujo de aire se desplaza hacia arriba. Como es estable, esa masa de aire va a querer volver a su posición original, porque es más fría que el entorno. Pero porque debido a que viene con inercia, se va a pasar de esa posición original, se pasa un poco para abajo. Entonces quiere volver a su posición, se pasa de vuelta para arriba. Y eso produce una oscilación que se transmite corriente abajo de la montaña, hasta que esa oscilación va perdiendo amplitud hasta que el aire vuelve a su posición de equilibrio original antes de la montaña. Si se produce condensación en cada uno de esos ascensos sucesivos, se forman estas nubes en cada una de estas crestas de la onda y se ven con esta pinta, ¿no? Acá hay una imagen satelital donde hay una montaña, una isla. Evidentemente el viento viene en esta dirección y se produce esa perturbación y el aire queda oscilando alrededor de la posición de equilibrio durante varios kilómetros. Bueno, estas nubes también son bastante peligrosas. A veces, digamos, abajo de estas ondas de montaña se dan unas circulaciones que se llaman rotores y son bastante peligrosas también para la aviación. Vendría a ser como, esto se llama una onda estacionaria, que también sucede, digamos, para que tengan una analogía de otro lugar en la naturaleza donde ocurre una onda estacionaria, por ejemplo, tienen un río y tienen un obstáculo, una piedra, se produce una onda que va perdiendo la amplitud corriente abajo. Y se llama estacionaria porque no se propaga, digamos, está estática. Lo que se propaga es el fluido, pero la onda está estacionaria en su posición en el tiempo. ¿No? Bueno, esto tiene que ver con las condiciones de estabilidad. Bueno, acá tenemos una imagen de una onda de montaña en la Patagonia, ¿no? Acá podemos ver. Seguramente bueno, seguramente no, esto se da con condiciones de vientos muy intensos del sudeste que vienen, digamos, muy frío, una masa de aire fría muy estable y bueno, acá vemos estas ondas de montaña que se propagan hacia el este, que se forman hacia el este. Bueno, después hay altos stratus, que son estas nubes que vemos acá, que forman como capas. Después, bueno, están las nimbostratus, que son las clásicas nubes de lluvia de sistemas de baja presión y frentes, que les decía antes, que son digamos, la típica nube de lluvia.
Después estratocúmulos, que ya es nubosidad más que ocupa menos porcentaje del cielo. Por lo general los estratocúmulos se dan en situaciones donde el tiempo está mejorando, donde la nubosidad se empieza a quebrar, se dice. En lugar de tener una capa continua, cuando pasa una tormenta, por lo general las coberturas de nubosidad son altas, y si precipita, si llueve, tenemos cobertura del 100% del cielo, quiero decir. Cuando ya pasa al frente y empieza a mejorar el tiempo porque entra el anticiclón, la nubosidad se empieza a quebrar, se dice, y empieza a aparecer esta nubosidad que ocupa menos porcentaje del cielo, ¿no? Bueno, después están estratus, que son todo lo que son nubes bajas o nieblas bajas. Muchas veces están asociadas también a los nimbostratus. Y tenemos estos cúmulos que son, como se dicen, de buen tiempo, ¿no? Porque se dan en condiciones de buena meteorología, hablando de gran escala, ¿no? Por ahí esto se da en la situación de un anticiclón, donde no hay mucho viento, donde no hay una tormenta de más escala, digamos, un sistema de baja presión, sino que aparece digamos, por calentamiento, por radiación solar, se dan térmicas, y estas térmicas eh, favorecen la formación de estas nubes si se alcanza la saturación. Eventualmente, si se desarrollan, si hay mucha inestabilidad, estas nubes que empiezan siendo cúmulos chicos pueden evolucionar hasta diferentes estadios, y en el caso de más inestabilidad terminan siendo cumulonimbus. Y bueno, después están los cumulonimbus, ¿no? Que acá hay algunas fotos puse. Es cuando tienen estas formas bien de mucho desarrollo vertical, donde se pueden ver las ascendentes, las diferentes ramas de ascenso de la tormenta. Están asociadas a lluvias muy intensas, a granizo también, y cuestiones muy peligrosas para la aviación. Cuando llegan al límite de la troposfera y alcanzan una capa estable en la que no pueden seguir desarrollándose, por lo general se forma como esta parte plana arriba, que en, digamos, la jerga meteorológica se dice que tiene forma de yunque. Bueno, acá algunas fotos, ¿no? Acá es una foto sacada probablemente desde un avión, donde se ve toda la forma plana. Acá llegó al tope de la troposfera, aproximadamente 10 kilómetros, y ya no puede seguir ascendiendo porque se encuentra con aire, con una capa estable de la atmósfera, entonces no tiene flotabilidad como para seguir ascendiendo. Y acá vemos, bueno, estas nubes están asociadas a fuertes corrientes, tanto ascendentes, porque es muy inestable, o sea, hay mucha flotabilidad, pero también corrientes descendentes muy fuertes, que están asociadas a que la precipitación es muy intensa. Entonces esa precipitación tan intensa arrastra mucho, digamos, corrientes de aire muy intensas hacia abajo. Bueno, entonces ahora en el último video vamos a ver lo último que queda, que es, digamos, cómo los mecanismos que hacen que las gotas de lluvia, acá tenemos diferentes tipos de gotas de lluvia, alcancen tamaños, perdón, tenemos gotas de nube. Vamos a ver los mecanismos que hacen que las gotas de nube pasen a tener tamaños mucho más grandes, que permiten que se precipite.